buenos días estimados estudiantes. El día de hoy es viernes 4 de marzo y estamos dando inicio a la clase de diseño sismo resistente de estructuras de hormigón armado. Bueno, vamos a comenzar. Queda pendiente lo del ejercicio que les había colocado, ¿no? Bueno, aquí esto ya voy a borrarlo porque ya no existe. Bueno, en primer lugar, los pórticos, ¿no? Haciendo una introducción al tema de pórticos. Los pórticos pueden ser, clasificarse según su desempeño, ¿no? Como Special Moment Frame, que son aquellos sistemas capaces de incursionar y disipar energía en el rango inelástico de manera estable ante un evento sísmico, ¿no? Y el nivel de detallado, el nivel que nosotros coloquemos a ese pórtico, ¿ya? Le va a dar la resistencia de utilidad requerida para la condición sismo resistente más exigente. O sea, nosotros necesitamos que nuestro detallado, que nuestro acero, tanto acero, pues, la separación de estribos, hablamos de, por ejemplo, de los empalmes, ¿no? Hablamos del anclaje, ¿no? De la longitud de anclaje, de las varillas en los extremos, en los nudos, y así un sinnúmero de exigencias que son necesarias cumplir, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pórticos van a estar en zonas especiales, ¿no? Zonas especiales, ¿no? Luego tenemos los pórticos intermedios, que son sistemas capaces de incursionar y disipar energía en el rango inelástico pero de manera limitada, ¿ya? De manera limitada, no digamos, no tanto no tanto como los anteriores, ¿ya? Por lo tanto, estos son para zonas de amenaza sísmica moderada, ¿no? El sistema detallado proporciona la resistencia y utilidad requerida para una condición sismo resistente intermedia. Y finalmente, los sistemas de pórticos ordinarios, a momento, son sistemas con muy poca capacidad inelástica y el nivel de detallado proporciona la resistencia requerida para un desempeño en el rango elástico, ¿no? Bueno, luego las vigas, ¿no? Ya habíamos visto algo de las vigas y simplemente quiero pasar a estos requerimientos normativos, ¿no? Por ejemplo, miren, las vigas, no sé si esto ya habíamos hablado, lo tengo en ese orden. Las vigas, pues, necesitan tener un libre que no sea menor a 4D. No debe ser menor a 4D. O sea que los libres tienen que ser mayor o igual a 4D. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo acorto la medida de las vigas, se van a formar grandes cortantes en los extremos, fuerzas cortantes, ¿ya? Y al haber grandes fuerzas cortantes, mi problema va a ser mayúsculo. ¿Por qué? Porque la falla por corte, es probable que sea una falla por corte. La falla por corte es frágil, ¿sí? Luego, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que el ancho es menor. El ancho debe ser o 25 centímetros o al menos el menor entre 25 centímetros o 0.3 H, donde H es la altura, correcto. Tener cuidado cuando uno hace predimensionamiento. Las vigas no pueden ser, las vigas entre ese tipo de pórticos no deben ser tan pequeñas. Luego, bueno, eso ya lo vimos. Luego, es importante que que la proyección del ancho de la viga, más allá del ancho de la columna soportante, a cada lado no debe exceder el menor entre C2 y 0.75 C1, ¿no? Esto está un poquito... A ver, vamos a ver. Está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que miren, este es un corte, una vista, la que vemos del lado del lado izquierdo,
es una vista desde arriba, ¿no? En planta, que tenemos que llega la viga y acá está la columna, ¿no? Y acá se ve mejor, acá el corte es un corte de la sección, ¿no? Tenemos aquí la columna y aquí tenemos la viga, ¿no? Entonces, miren, si hay una viga que es mucho mayor que la columna, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Que pues nosotros tenemos que la columna tiene estas dimensiones, C2 y C1, ¿no? Entonces, esta medida de aquí y esta medida de aquí no debe ser mayor al menor valor entre C2 o 0, y este es valor C1 o 0.75 C1, o sea que no debe ser mayor que el menor valor entre C2 y 0.75, ¿no? Esta medida. De tal modo que toda la dimensión pues me da el ancho de la viga. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros se supone que tenemos que trasladar las fuerzas, ¿no? Que se generan en la viga a las columnas. Y si no se da eso, va a ser muy difícil, ¿no? Además que el ACI recomienda un detallado, o sea, aparte de mi viga normal, imagino que aquí está la viga que llega, hay que hacer un detallado muy especial, ¿no? Como se observa aquí. Sí, un detallado muy especial, ¿no? Ambos lados. Por eso es un poco difícil contar con este tipo de vigas, ¿no? Porque esos requisitos son muy exigentes. Luego, dada la complicación del detallado, si la viga es más ancha que la columna a la que llega, se recomienda que el ancho de las mismas no sea superior al ancho de la columna con que se conecta, para asegurar justamente la transmisibilidad del momento entre viga y columna y pueda realizarse sin aparición de esfuerzos importantes por cortante y torsión. Igual aquí, ¿no? Si tenemos una columna y un eje y la vía que llega al eje, ¿no? La separación entre ejes de ambos elementos tiene que ser menor o igual a 0.25 C. C es esta medida, ¿no? De la columna. Igual, y por eso no puede darse cosas como que está aquí, como la que se ve en este parcadero, ¿no? También las vigas pueden tener, generalmente las vigas son rectangulares, ¿no? Aunque nada quita que haya vigas de este tipo, ¿no? De repente por cuestiones arquitectónicas, vigas así. Bueno, siempre tiene que haber como mínimo una varilla en cada esquina, como se ve aquí, también, mínimo. Bueno, por acá habla de otras cosas, solamente me detendré en lo importante. La cuantía máxima debe ser de 22.5% o lo equivalente a 0.025, la máxima. Pero también hay una mínima que, tanto para el refuerzo superior como para el inferior, no debe ser inferior miren, cuando mi concreto es menor a 315 kilogramos centímetro cuadrado, 14 entre F y E, ¿no? Por B, mi acero mínimo será 14 entre F y E. Esta es la cuantía, W por D. 14 entre F y E, si ustedes dividen, ¿no? Si ustedes dividen 14 entre 4200, que es el acero que se suele usar, ¿sí? 14 entre 1200, pues van a tener ahí 14, es 0.0033, ¿no? 14
entre 4200, 0.003333. Ese sería el mínimo, ¿no? Garantiza pues este acero que se produzca el momento de tratamiento y luego la excedencia, ¿no? Luego, también tenemos, si tenemos un acero en vigas, tenemos que este acero, el acero positivo tiene que ser mayor o igual a la mitad del acero negativo. Y los centrales tiene que ser mayor o igual a un cuarto del momento negativo, o sea, el máximo entre los extremos, ¿no? Igualmente, por lo tanto, el acero en la zona central, el acero mínimo, pues tenemos estas tres condiciones, ¿no? Estas dos que tienen que ver con el F'C del concreto y este valor que sería un cuarto de AS, un cuarto del acero, ¿no? Igual aquí también, ¿no? Aquí tenemos que el acero máximo tiene que ser 0.025, ¿no? Bueno, aquí habla de los empalmes. Solo se permite empalmes por solape o traslape del refuerzo longitudinal corrugado cuando se proporcionan estribos cerrados de confinamiento o espirales en la longitud del empalme por solape, ¿no? Luego, el desplazamiento justamente de este estribo, que es el acero transversal, ¿no? El refuerzo transversal que confina las barras solapadas, o sea, las barras traslapadas, no debe exceder, perdón, al menor valor entre d cuartos y 10 centímetros, ¿no? Bueno, y aquí habla de más cosas, pero la cuestión es que se ve mejor en esta gráfica, ¿no? Miren, aquí hay si yo unas barras y hay un traslape, pues tienen que ser o de cuartos o 10 centímetros, ¿no? Valores máximos. Aquí hay un resumen de los requisitos del acero longitudinal, pero me parece que más adelante está mejor explicado. Pero aquí ustedes pueden ver, pues, ya una tabla de resumen, por ejemplo, el acero en los extremos, ¿verdad? El acero positivo debe ser mayor o igual a la mitad del acero negativo en los extremos, y en el centro, el acero positivo mayor o igual, y el acero positivo y el negativo mayor o igual al máximo valor del 25% del acero negativo máximo, de los extremos. De estos dos extremos, el acero que está aquí tiene que ser mayor o igual al acero máximo, a la cuarta parte del acero máximo, ¿no? Y luego también tiene que haber un acero mínimo, tanto superior como inferior, de 14 entre F y E, ¿no? Por B por D. Y luego tengo también que el acero máximo tiene que ser, aquí hay un error, aquí debe ser menor o igual, ¿no? Menor o igual a 0.025 BD por D. Bueno, y luego si hay aquí un empalme, pues seguir estas condiciones. Eso es lo que me va constituyendo el detallado para que se produzca ductilidad. Luego, ¿qué ventajas tiene el acero transversal? Por un lado, la adherencia, ¿no? La adherencia, ¿no? Luego tenemos el confinamiento. Se confina cuando nosotros confinamos a mayor confinamiento, pues desarrolla mucha más capacidad de carga, ¿no? Vean aquí, ¿no? Miren el confinamiento. Este A está sin confinar. Eso es bueno, ese es el ejemplo de columna, pero igualmente vale, ¿no? Miren cómo se desarrolla más la capacidad de carga, ¿no? Y luego, pues, hay una falla, en este caso, miren aquí justamente un extremo de la viga, como por falta de confinamiento, pues ha habido
una falla de esta viga, ¿no? Es una rótula plástica, ¿no? Ya digamos ya que falló esta viga. Luego, ¿para qué sirve este confinamiento? Para limitar el pandeo, ¿no? Miren aquí cómo limita el pandeo al poner este confinamiento. El pandeo transversal, ¿no? Miren aquí. Esta viga, mira, a pesar de esta viga, cómo se ha pandeado, ¿no? Igualmente, a pesar de tener el confinamiento, o sea, el confinamiento ayuda al pandeo, ¿no? A evitar el pandeo. Luego, el solape o el traslape, digamos, necesita tener justamente estribos. ¿Qué pasa si los estribos, miren aquí en esta curva de capacidad de cortante versus la deflexión, ¿no? Aquí se ha probado con una especie de columna, pero es como si tuviéramos una viga en voladizo, ¿no? Aplicamos una fuerza así, entonces, ¿qué vamos a tener? Que si teníamos un estribo en la zona donde se dan los máximos cortantes, ¿no? Aquí abajo. Si teníamos separado cada 30 centímetros, mire a dónde llegaba yo en la curva, hasta aquí. Pero si está separado 15, pues esta curva llega hasta aquí. Y si estaba separado 7.5, pues la curva llegaba justo hasta ahí. Luego, pues aquí habla de ese refuerzo transversal que debe colocarse estribos cerrados de confinamiento en las siguientes regiones de las vigas, ¿no? Una longitud igual a 2 veces la altura de la viga, medida desde la cara de los miembros de apoyo hacia el centro de la luz, o sea, 2 veces, ¿no? Aquí 2 veces, dentro. Bueno, aquí habla más cosas del confinamiento, por ejemplo, que la extensión de este gancho debe ser de 7.5 centímetros, ¿no? Mayor así, o 6 veces el diámetro de la varilla, ¿no? Luego poner también estribo de esta manera, ¿no? Justamente para evitar que el desplazamiento entre una varilla y otra sea como máximo 35, aquí habla de 35 centímetros, ¿no? Si las barras de refuerzo longitudinal aseguradas por los ganchos suplementarios están confinadas en un solo lado de la viga, los ganchos de 90 grados deben ser colocados en dicho lado, o sea, colocar ganchos, ¿no? Más adelante hay otra imagen. Y luego, el primer estribo que yo coloque, miren aquí, tiene que tener mínimo 5 centímetros. Y también el diámetro mínimo de mis estribos, como aparece aquí, tiene que ser mayor a 3/8, ¿no? Igual aquí. Perdón, aquí, ¿no? Miren, dentro de la zona confinada, que debe ser mayor o igual a 2H, yo debo tener esta separación. Obviamente esto hay que calcular, ¿no? Pero ese valor que yo calcule no debe exceder o de cuartos o 6 veces el diámetro de las barras principales a flexión más pequeñas. O sea, me fijo en la más pequeña o 6 veces o 15 centímetros, ¿no? Luego en la parte central, ¿no? Cuando no se requieren estribos cerrados de confinamiento, deben colocarse estribos con ganchos sísmicos en ambos extremos. O sea, uno más de medios en toda la longitud de la viga, ¿sí? Esta separación de ese menor o igual a de medios, ¿no? Bueno, luego aquí si tenemos las vigas, aquí me están, esta tabla del ACI me está dando cuánto tiene que valer, ¿no? Cuánto tiene que valer, cómo puedo calcular la separación, el refuerzo transversal, ¿no?
Bueno, aquí y ahí hemos terminado estas diapositivas referidas a vigas, ¿no? Y vamos a ver en este momento, vamos a entrar a ver el 2.1c, un minutito. Vamos a ver, entrar a ver columnas, ¿no? A ver, columnas. Un minutito. Y les voy a dejar una tarea también en MatCat. Ya mismo. Es justo de columnas, pero déjenme ubicar las diapositivas. La 5.1. Ya, entonces vamos a hablar de columnas, ¿no? A ver, las columnas, aquí tenemos una columna esquinera, por ejemplo, ¿no? La capacidad por carga axial de las columnas, ¿no? En realidad, en la práctica no existen columnas cargadas en forma axial perfecta, ¿no? Pero un análisis de tales miembros proporcionará un punto de partida excelente para explicar la teoría del diseño de columnas reales con cargas excéntricas, ¿no? Primero vamos a partir, pues, que existen, digamos, la condición ideal, mejor dicho, no que existe la condición ideal, sino una condición ideal sería que la columna solamente va a tener carga axial, ¿no? Los esfuerzos en el concreto y en las varillas de refuerzo de una columna que soportará una carga a largo plazo no pueden calcularse con exactitud. Eso es verdad, ¿no? Eh, pues no sabemos exactamente cuáles van a ser las cargas finales que va a estar soportando una columna, ¿no? Eso debido a que el modo de elasticidad es variable, ¿no? Con la carga en el tiempo, ¿no? Debido al flujo plástico de la contracción. Pero se han hecho muchos ensayos en las últimas décadas y la resistencia de la columna se puede estimar muy bien con esa fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Que P sub n vale el 85% del F'C por el área del concreto, que sería AG menos el área de mis varillas que tengo ahí, varillas verticales, ¿no? Más el FY, que sería mi esfuerzo de mi acero longitudinal, el acero vertical que hay en las columnas, por el área de esas varillas, ¿no? Algo muy simple, fuerza es igual a esfuerzo por área, ¿no? Es el esfuerzo en el concreto por el área de concreto, es el esfuerzo del acero por el área del acero, ¿no? Ahí están lo que es cada cosa. Y aquí, pues, aquí estamos viendo un encofrado, ¿no? Y digamos, una columna. Falla de estribos. Falla de columnas con estribos de espirales. Si una columna con estribos se carga hasta que falle, parte de su recubrimiento se desprenderá.
y a menos que los estribos estén poco separados de las varillas longitudinales, se pandearán casi inmediatamente al desaparecer su propio soporte, su soporte lateral, ¿no? Cuando las columnas espiraladas se cargan hasta fallar, la situación es muy diferente. El recubrimiento del concreto se desconchará, pero el núcleo permanecerá firme. Y si el espiralado es de paso pequeño, el núcleo será capaz de resistir una cantidad apreciable de carga, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que puede ocurrir el desconchamiento, ¿no? En las columnas debido justamente a la carga, ¿no? ¿Y cuál es la resistencia de ese recubrimiento? Ustedes saben que hay la columna, está el acero y luego está el recubrimiento, ¿no? Es el 85% de F'C por Ag menos AC, ¿sí? Eso sería, pues, lo que yo tengo en mis columnas, ¿sí? Luego, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Precauciones de seguridad por columnas. Por eso se utilizan valores phi, ¿no? Que se especifica de 0.75 para columnas con estribos y 0.65 para columnas con estribos y 0.75 para columnas sunchadas. ¿Qué son las columnas sunchadas? Las columnas que tienen espiral, ¿no? O sea, un recubrimiento de espirales. Espiralado, ¿no? La falla de una columna es generalmente un asunto más delicado que la falla de una viga, ¿no? Se entiende que una viga, ¿por qué se da esto? Porque la columna generalmente soporta una mayor parte de la estructura de una viga. Y podemos, no hay parte de una estructura que una viga, obviamente, ¿no? O sea, las columnas o pilares son los pilares fundamentales de la estructura, ¿no? Si se cae la columna, pues se puede caer se puede venir todo el edificio abajo. Pues si una columna de un edificio falla, una parte del edificio se derrumbará si falla una viga. Como consecuencia, son convenientes valores menores de phi para las columnas. Otra razón es porque es más difícil el fundir, el colocar el concreto en una columna que en una viga. Miren aquí. Y se va a producir estas cosas, ¿no? Esto es en la vida real, miren lo que pasa. La calidad resultante del concreto del concreto en las columnas no es tan buena como la del concreto en vigas silosas. ¿Sí? La resistencia a la falla de una columna está estrechamente relacionada con la resistencia última del concreto. Un valor que es muy variable. Los factores de longitud también afectan drásticamente la resistencia de las columnas, por lo que se hace necesario el uso de factores phi pequeños, ¿no? Es imposible que una columna quede cargada perfectamente en forma axial. Además, las columnas pueden estar inicialmente desalineadas o tener otros defectos flexionantes laterales. ¿Qué fórmula de diseño vamos a usar? Pues el término E me va a representar la distancia a la que la carga axial PU tendrá que estar situada desde el centro de la columna para producirse MU. O sea que MU, en una columna va a haber un momento y una carga axial, ¿no? MU va a ser igual a PU por E. E va a ser igual a MU entre PU. La capacidad de carga axial de las columnas no debe ser mayor que los siguientes valores. Para columnas hunchadas, o sea, columnas que tienen espirales, es esta de aquí. No, miren, esto es lo que habíamos visto antes. No, es todo esto aquí.
Pero aparte hay que multiplicar por 0.85 por por phi. Y este phi vale 0.025. Pero cuando tenemos columnas con estribos, a toda la expresión la vamos a multiplicar por 0.80 por phi. ¿Sí? Estas expresiones pueden usarse solo cuando el momento es bastante pequeño o cuando no hay momento calculado, ¿no? Claro, o sea, y es menor a 0.10h. ¿Qué comentario podemos hablar de las columnas? Para el diseño económico, que bajo ninguna circunstancia debe usarse un pequeño porcentaje de acero, entre 1.5 y 3% más o menos, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que diseñar nuestras columnas, empezar con 1.5%, ¿no? ¿Por qué? Porque a las finales las columnas, nosotros lo que hacemos cuando diseñamos, ya les voy en el programa, alguna vez les he hablado, ¿no? Cuando hemos diseñado, nosotros tenemos que proponer una sección de columna y luego hacemos la verificación encontrando el diagrama de, encontrando ¿cómo se llama esto? El diagrama de interacción, ¿no? PM, ¿no? Carga axial momento. El concreto de alta resistencia se puede usar más económicamente en las columnas que en las vigas, ¿no? O sea, mejorar el concreto que se coloca en las columnas. Es más importante colocar un buen concreto. Si cabe hablar de que en una obra podemos tener calidades distintas, ¿no? En las columnas debemos colocar el mejor concreto que en las vigas, ¿no? Una regla importante, obviamente, esto lo recomiendan los libros americanos, ¿no? Colocar un concreto de 350 a 420 en en columnas, ¿no? Lo que hacemos, digamos, en la realidad, al menos de Sudamérica, se suele colocar el mismo concreto, tanto en columnas como en vigas, ¿no? Pero digamos, podríamos hacer esa discriminación para colocar un distinto concreto. Mejor es ponerle un concreto de mejor calidad, de mayor F'C en las columnas. Bueno, y la varilla de grado 60, ¿no? Porque justamente la varilla de grado 60 son las que alcanzan una resistencia de 4200 y tienen más ductilidad, ¿no? También las columnas con estribos son más económicas que las hunchadas, o sea, ¿no? Poner estribo es más económico que poner espiral. Debe usarse el menor número posible de diferentes tamaños de columnas de un edificio. O sea, yo tengo que tratar de uniformizar mis columnas, ¿no? Por un tema también de practicidad, ¿no? Cuando uno le da al obrero para que haga al obrero, pues hay que, digamos que no, o sea, tratar de uniformizar, no usar tantos tamaños distintos, ¿verdad? Bueno, luego, las columnas con estribos son más económicas que las hunchadas. Debe usarse, el menor número de posible de diferentes tamaños de columnas, y es conveniente usar el mismo tamaño de columna lo más posible en cada nivel. Bueno, eso es lo referido a columnas por el momento. Aquí tengo otras diapositivas también para hablar de columnas.
Perdón, un minutito. Es que lo tengo un poquito. Que está. Ya, bueno, vamos a hablar ahora de las columnas sometidas a carga axial y flexión, ¿no? Todas las columnas están supeditadas a cierta flexión y fuerzas axiales, por lo que es necesario diseñarlas para que residan ambas solicitudes. Las columnas se flexionarán bajo la acción de los momentos y estos tenderán a producir compresión en un lado de las columnas y tensión en otro. Según sean las magnitudes relativas de los momentos y las cargas axiales, hay varias formas en que las secciones puedan fallar. Por ejemplo, miren, tenemos aquí nuestras columnas, tenemos una carga axial P sub N, ¿no? Y dice, carga axial grande que causa la falla del concreto por aplastamiento en todas las varillas alcanzando su fluencia en compresión. Pero, si esta carga axial tiene una excentricidad E, ¿no? Dice, en este caso B es el caso en que tengo una carga axial grande y un momento pequeño, pero toda la sección transversal todavía continúa en compresión, ¿correcto? La falla ocurrirá por aplastamiento del concreto. Claro, pues el concreto se metió a... Ustedes han hecho ensayos en probetas, ¿verdad? En laboratorio, ¿no? La falla ocurre por aplastamiento del concreto y todas las varillas trabajan a compresión. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una carga axial grande con momentos mayores, ¿no? Que en el caso B, las varillas de un lado opuesto, o sea, las varillas de este lado, perdón, las de aquí, voy a poner aquí el puntero, las varillas de aquí estarán a tensión o tracción, ¿no? Y lo que pasa es que como esto lo saqué de un libro que lo traducen al mexicano, pues en México le llaman tensión, ¿no? O en Colombia me parece que también, no, creo que es un libro traducido a Colombia, a castellano de Colombia. Entonces en Colombia le llaman tensión, ¿no? Pero nosotros le llamamos tracción, ¿no? Entonces la falla ocurrirá por aplastamiento del concreto aquí, ¿no? Y aquí sería tracción, ¿no? Pero esta condición D es la condición balanceada, ¿no? Las varillas a tensión alcanzan un esfuerzo de fluencia al mismo tiempo. Imaginemos que aquí estas varillas están a tracción y estas están en compresión. Entonces se da cuando coincide, ¿no? Las varillas a tracción alcanzan su esfuerzo de fluencia al mismo tiempo que el concreto en el lado de compresión, que falla a 0.85 F'C por aplastamiento, ¿no? Luego tenemos, cuando hay un momento más grande, con una carga axial relativamente menor, la falla se inicia por fluencia de las varillas a tracción, ¿no? Aquí cuando tengo ya un momento súper grande, ¿no? La carga axial ya es, digamos, un poco pequeña. La falla se inicia por fluencia de la tensión. Y luego el momento máximo, ¿no? Cuando tengo, digamos que tengo solo momento. Esta columna se comportará como una viga, ¿no? Obviamente es una condición ideal, un extremo, porque obviamente tengo al menos la carga del peso propio, ¿no? El centroide plástico. La excentricidad de la carga de una columna es la distancia de la carga al centroide plástico de la columna. El centroide plástico representa la posición de la fuerza resultante producida
por el acero y el concreto. Es el punto en la sección transversal de la columna a través de la cual la carga resultante de la columna debe pasar para producir deformación unitaria en el instante del fallo. Para poder encontrar este centroide plástico, se supone que todo el concreto está trabajando a un esfuerzo de compresión de 0.85 F'C y todo el acero a FY en compresión, ¿no? En las secciones simétricas, el concreto, el centroide plástico coincide con el centroide de la columna transversal el centroide de la sección transversal de la columna. Miren aquí. ¿Qué pasa aquí? Nosotros tenemos una carga, ¿no? Y de compresión a un miembro corto, pequeño. Por lo tanto, aquí todo va a estar, si vemos el gráfico de deformaciones unitarias, todo está en compresión, ¿no? Pero, si imaginemos otra condición ideal, que solamente hay momento, ¿no? Si un momento sin carga axial se le aplica al mismo miembro, el resultado será una flexión respecto al eje neutro del miembro, siendo la deformación unitaria proporcional a la distancia del eje neutro. O sea, tengo una parte en tracción y una parte en compresión en una sección, ¿no? Si sumamos los dos, si se aplican al mismo tiempo, dando carga axial y momento, el diagrama resultante de deformación unitaria será una combinación de dos diagramas lineales que también será lineal. Esto más esto me da una carga axial más un momento. Entonces, estas son las condiciones de carga a la que está sometida una porción de la columna, una sección, ¿verdad? Y aquí esto será carga axial y acá momento, acá será positivo, acá negativo, mi deformación unitaria, pero dependiendo pues de los valores, al final me puede dar esto, ¿no? Sumado los dos, me da este gráfico. Como resultado de esta linealidad, podemos suponer ciertos valores numéricos para la deformación unitaria en una parte de la columna y determinar las deformaciones unitarias en otras partes por medio de interpolación lineal. Vamos a suponer, por ejemplo, el ACI supone que el concreto en el borde de compresión de la columna falla a una deformación de 0.003. Pero, por ejemplo, el eurocódigo habla de otro valor. En este momento no lo recuerdo bien, me parece que es 0.0024, no lo recuerdo bien, ¿no? Pero es otro valor, no es 0.003. Pero el ACI, nosotros seguimos, digamos, vamos a seguir el código del ACI, se puede suponer una deformación unitaria en el borde alejado de la columna. Se calcula por estática los valores P sub n y Mn, luego manteniendo la deformación unitaria de 0.003 en el borde extremo, se pueden suponer una serie de deformaciones unitarias en el otro borde y calcular Pn y Mn para calcular un valor diferente. Finalmente, eso tendrá un número de valores suficientes para representar gráficamente la curva de interacción como se muestra en la figura, ¿no? Nosotros podemos encontrar esta curva de interacción, ¿verdad? Pero, digamos, yo recuerdo que yo antes, cuando eran clases presenciales, ¿no? Yo se lo explicaba manualmente. Manualmente yo en la pizarra pues hacía ahí todo, y encontrábamos esta parte. Pero luego me encontré una forma, obviamente ahora podemos trabajar con el MatCat, ¿no? Y descubrí un lugar, acá el ejercicio, bueno, acá está el ejercicio, ¿no? Que yo lo resolvía manualmente, ¿no? Asumíamos una deformación unitaria, calculábamos esto, y así calculábamos todo esto. Todo esto era manual. Y veíamos de que había una zona en compresión, una zona en tracción, acá una zona balanceada. Bueno, todo esto de aquí, que se ve muy bonito,
que es bastante trabajoso, se puede hacer mejor de una forma. Todo esto de aquí es como calcular el diagrama de interacción, digamos, la parte de teoría, y luego hay tablas, pues, en los libros, porque, digamos, también digamos, se puede hacer una especie digamos, de parametrizar estas diagramas de interacción. Pero yo quiero que ustedes desarrollen de manera electrónica un diagrama de interacción, y encontré, buscando material para ustedes, encontré una manera muy práctica y muy bien explicada, ¿no? Y si ustedes, a ver, van a entrar por favor al campus virtual, por favor, entren al campus virtual. Yo espero que esté todavía ahí, no sé si lo habré mantenido. Entren al campus virtual. Esto le va a servir para toda la vida. Miren, aquí está. Déjenme ver si está aquí. A ver, miren, todavía aún no está, pero ya mismo está. A ver, vamos a ver. Miren, ustedes van a entrar al campus virtual. Uy, Dios mío, ¿dónde está? Eh, y aquí está ya. ¿Qué día estamos hoy? Estamos, eh, ya, entonces, eh, falta una cosita, falta aquí. Eh, un minutito, ¿ya? Es que falta el video 3. Ya, miren, en este momento acá dicen, a ver, si ustedes, eh, ya, eh,
les voy a colocar, entren al campus virtual, ¿ya? Y ahí van ustedes a observar déjenme colocar aquí, déjenme colocar aquí, falta un video, ¿ya? Déjenme editarlo porque creo que falta el video, un minutito. Editar, ajustes. Este es el video 1. Video 1. Uno, 2 y 3. A ver, ustedes, a ver, lo que les voy a mostrar en el aula virtual, miren aquí, por favor, en la clase, diseño de columnas, tienen estos 3 videos. El 1, el 2 y el 3. Esto de MOOC tienen bastante trabajo ahorita, ¿ya? En total, los 3 videos duran más de 1 hora, pero para resolver y hacer todo esto, se van a demorar como 6 horas, ¿ya? Tiene el video parte 1, parte 2, parte 3. Ya, por favor, tienen bastante que trabajar aquí, ¿no? Tienen que desarrollar un diagrama de interacción y aquí está explicado al detalle. Esto es parte de su trabajo asincrónico, ¿correcto? Ustedes van a trabajar asincrónicamente en este momento, comenzar y desarrollar un diagrama de interacción, ¿no? ¿Qué es? Es un video muy bien explicado en el que si ustedes colocan, bueno, aquí está, digamos, súper bien explicado. Tienen que hacer lo mismo, ¿ya? Y lo tienen que hacer luego, aquí les voy a habilitar esto de aquí para que pongan el diagrama de interacción en archivo PDF. Les voy a habilitar ya mismo, les habilito esta tarea, ¿ya? Esto se lo voy a dejar para el día miércoles de la próxima semana, pero tienen que hacerlo ustedes en MatCat, ¿ya? Por favor, pónganse a trabajar en estos diagramas de interacción porque esto lo van a usar también, ¿correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta al respecto, señorita Lisbeth Estrada? No, ingeniero, estoy revisando ahorita. Ya, bueno, se van a quedar trabajando y hacer ese diagrama de interacción. Y no, miren, la particularidad de estos 3 videos es que no solamente van a hacer el diagrama de interacción, sino que lo van a comprobar en SAP 2000. Ahí está explicado en SAP 2000, pero ustedes lo van a hacer en etapas, que es lo mismo. Ya es lo mismo, hay pequeños cambios, lo hacen en etapas y luego lo comparan y van a ver que da casi lo mismo las 2 gráficas, ¿ya? Está claro, ahí está súper bien explicado. Tienen que llegar hasta el final de los 3 videos, hasta el final. Me tienen que mostrar me tienen que poner la hoja del MatCat que trabajaron y el PDF, porque también el MatCat, ustedes trabajan con MatCat, ¿verdad? Yo sé porque con el ingeniero Robalino él es full MatCat, ¿verdad? Señorita Karen Ortega, mi cara así es sorprendida. ¿Sí? Señorita Karen Ortega. Sí, ingeniero. Sí, trabajan con MatCat ustedes, ¿verdad? Sí.
Señorita María Briones. ¿Verdad? Conteste o no puede. Sí, ingeniero. Ya, entonces les decía, ahora vamos a ponerse a trabajar con esos 3 videos, como les digo. Desarrollar todo eso les va a demorar, se van a demorar como unas 6 horas. ¿Ya? Así que empiecen ya mismo. Yo si quisiera le podría decir que es para hoy día, pero les voy a dar un poco más de tiempo. ¿Ya? ¿Para cuándo quedamos? A ver, señor Joel Intriago, ¿para cuándo? ¿Para hoy día? El gallo. No, El ingeniero, gallo. usted ¿Ah? dijo para el miércoles, dijo usted. Bueno, dije para el miércoles, pero creo que mucho tiempo. Pero bueno, va a ser para el miércoles, pero a ver, por favor, háganlo ustedes. Vuelvo y repito. Ingeniero, tenemos más cosas que hacer, ingeniero. También tenemos una tarea bien complicada con el ingeniero Robalino. Los proyectos de usted, tenemos que ir avanzando de a cero. A ver, por favor, háganlo ustedes, por favor, por su propio bien. ¿Ya? Háganlo ustedes. ¿Ya? Yo les doy más tiempo, una semana les doy, pero, perdón, hasta el miércoles, pero háganlo ustedes. Lo importante es que ustedes lo hagan, ¿ya? Ustedes son los que aprenden, ¿ya? El daño no se lo hacen no me lo hacen a mí, se hacen a ustedes mismos, ¿ya? Bueno, entonces, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy con la parte de sincronía y empieza la parte asincrónica, ¿correcto?